redes quienes están activados. Nos acompaña el doctor Luis Ávila Linzán, es el vocero de la Asociación de Magistrados y Jueces del Ecuador. Ha habido en estos últimos días, yo diría, un ataque sistemático al sistema de justicia del Ecuador. La Asociación de Magistrados existe desde el año 1999 y en estos últimos días hay temas que son importantes que se aclaren a la opinión pública. Doctor, buenos días. Un breve comprendido porque estamos vía Zoom. Buenos días, ¿me escucha usted? Y buenos días, estimado Jorge, y todos los que nos están viendo y escuchando en esta prestigiosa radio. Sí, se escucha perfectamente. Bien, correcto. Voy con las interrogantes. Que la policía, en el argot ciudadano, la policía detiene delincuentes, los fiscales no sabemos qué hacemos y los jueces los liberan. Primera apreciación de los ciudadanos ecuatorianos, donde la culpa cae en los jueces. ¿Mm? Sí, bueno, hay que decir que es el juez normalmente el responsable de la decisión final dentro de los procesos judiciales. Sin embargo, no es el único que está formando parte de la cadena de producción del servicio de justicia. Hay también otros actores, particularmente en los procesos penales, que son los que más polémica suelen causar. Está el fiscal, está el defensor público, está la Policía Nacional, están los abogados litigantes también, que defienden a los diferentes actores dentro del proceso. Entonces, si bien es cierto, el juez es quien emite la resolución final, hay que analizar también el rol que cumple cada uno de estos actores dentro del proceso penal. Y digo el proceso penal que es el más sensible, ¿no? El que de alguna manera guarda relación con los grandes problemas de seguridad que tiene el Estado ecuatoriano el día de hoy. Sin embargo, el problema tal vez va, digamos, por una debilidad estructural de las instituciones estatales. Entonces, terminan otras instituciones que tienen posiblemente mayor cercanía con la población culpando a los jueces, ¿ya? Pero con una forma de liberarse de responsabilidad que tienen dentro del proceso, responsabilidades que no suelen ser visibles para el ciudadano, y el juez, que es quien firma la sentencia, finalmente sí termina siendo culpado por los problemas de seguridad que hay en el país, ¿no? Una de las cosas que siempre se dice es que los jueces liberan a los delincuentes, ya que hay una especie de puerta giratoria de la justicia. Mientras la policía hace su trabajo de capturarlos y ponerlos ante la justicia, termina siendo el juez quien los libera. Bueno, esa es la apreciación de lo que se puede ver, Pero, doctor, pero, doctor, pero hay que pero ver, digamos, el rol que cumplen los demás. Sí. Doctor, pero mire lo que ocurrió en Guayaquil con esto de la ciudadana asiática que la encontraron, De alias Cococho. de alias Cococho. Lo detuvieron y salió. Después de 8 días volvió a caer, pero lo detuvieron en el primer causa y salió libre. Y eso es lo que la ciudadanía aprecia. ¿Qué hay que hacer para poder tener una real concepción de las cosas? Porque lo que la ciudadanía dice, los liberaron. Salieron libres los dos sujetos, en eso alias Cococho o Cocacho, Ujú. ¿no? Y luego de 8 días los volvieron a detener. Entonces, ahora ya le dieron medidas ya no Prisión preventiva. prisión preventiva, ya no medida sustitutiva de presentarse. Bueno, esas son las causas para que de pronto haya ese criterio contra el sistema de justicia. Ujú. Sí, yo no me quisiera referir de manera particular a estos casos Ya, que, digo, eh, digamos, por efectos de que no tengo toda la información del correcto. proceso como tal, pero quiero decir de manera general, miren, en un sinnúmero de procesos se culpa al juez de otorgar la libertad, pero hay muchos procesos en los cuales el fiscal no pide la prisión preventiva, ¿ya? O no la argumenta adecuadamente. Ujú. ¿Ya? Entonces, no necesariamente es una responsabilidad del juez otorgar, digamos, aquello que dentro del proceso no se puede decidir. Hay que recordar que el juez, dentro del sistema acusatorio ecuatoriano, no puede actuar de oficio, sino que actúa de acuerdo a lo que las partes plantean en el proceso, ¿ya? También hay que ver que hay casos, por ejemplo, en los cuales la policía presenta únicamente un parte policial, donde no existe información que pueda utilizar el fiscal y que pueda justificar el mantener la prisión preventiva en determinados casos. Y me refiero no necesariamente a este caso, sino a otros casos que inclusive se han planteado en la opinión pública,
donde se dice, es que fulanito de tal pertenece a la banda de crimen organizado tal, ¿ya? Y cómo es que el juez, sabiendo esto, digamos, le otorga prisión preventiva. Pero si es que dentro del proceso el parte policial o algún informe de inteligencia de la policía no da a notar esto, el fiscal tampoco puede tener esta información, estos documentos, estos elementos probatorios para mantener la prisión preventiva. ¿Ya? Entonces, y Hay, por supuesto, el hay- juez tampoco podría hacer su trabajo y claro. decir, en efecto, hay un problema de seguridad y no Do- podría otorgar medidas alternativas. Doctor Ávila, buenos días. Lenin Escobar le saluda. De ¿No está, pronto Lenin? puede haber el tema de intimidación, temor quizá de el fiscal de acusar o de dar todos los elementos suficientes para que los jueces en el país puedan dictar de esta manera contra los delincuentes. Recordemos también, bueno, ya hablamos del tema de Cocacho, pero recordemos días atrás también hubo la situación que encontraron a dos personas con una motocicleta robada y en su poder también tenían un tigrillo, una especie En en extinción. extinción. Y el fiscal se excusó de acusar en ese caso de tenencia ilegal de animales o de especies en extinción. Quizá no dan los elementos suficientes para que los jueces puedan justamente emitir la sentencia en base a lo que presenta la fiscalía. Sí, no, y justamente ese es un buen ejemplo, lo que usted plantea, porque allí habría que analizar, digamos, repito, digamos, un poquito la idea que estaba manifestando al inicio, eh, qué rol y digamos, qué pruebas o y qué indicios, más que todo, o evidencias pudieron haber recabado en la policía para poder eh, facultar al fiscal que pueda solicitar que se mantenga la prisión preventiva. ¿Ya? Entonces, el juez solamente falla de acuerdo a los elementos procesales Ujú. que plantea la fiscalía. Hay que recordar que en el sistema acusatorio es la fiscalía quien tiene la acción penal, es decir, el poder de iniciar o no un proceso penal. Entonces, siendo la actuación de la fiscalía fundamental en esto, pues en gran medida lo que vaya a decidir el juez tiene mucho que ver con lo que el fiscal plantea y con los indicios que la policía pudo haber recabado. Tomando en cuenta además que si la policía no respeta el proceso de detención o no preserva debidamente estas evidencias probatorias, pues básicamente el juez tampoco podría hacer mucho. Y Doc- quisiera tal vez recalcar algo, estimado Lenin, que usted manifestaba también al inicio de su intervención, y es el problema de seguridad que tienen los funcionarios judiciales. Ujú. Eso también a veces no se toma en cuenta y lastimosamente algunas autoridades del Estado y también algunos periodistas y medios de comunicación realizan generalizaciones que afectan a la independencia judicial y también los derechos particulares de los jueces. No se toma en cuenta que hay, digamos, amenazas, ha habido ya muertes de fiscales, defensores públicos y jueces, y tampoco hay un sistema de protección adecuado y eficiente del Estado para que ellos puedan hacer su trabajo. También mucha gente dice, no, es que esto fue corrupción, esto fue porque hubo algún tipo de acuerdo con estos grupos, pero no se toma en cuenta el problema grave de seguridad. Ha habido bastantes jueces, inclusive que se ha afectado sus bienes, se les han quemado los vehículos o inclusive se han atentado contra su vida. Y muy posiblemente eso también influye poderosamente en la decisión de estos casos que son polémicos. Ahora, los criterios del ministro del Interior, John Reinberg, que dijo que los jueces de Manabí lo llaman para el caso A de mí no me blanqueo, busquen. a mí no me busquen, dijo. Ujú. Esto de que la independencia del Poder Judicial está condicionado también al criterio de gobiernos de turno, como en este caso, porque está opinando fuertemente. A mí no me busquen. Dijo que no lo llamen. ¿Qué pronunciamiento hay desde la Asociación de Magistrados y Jueces del Ecuador? Y bueno, de hecho la misma asociación ya emitió varias declaraciones públicas al respecto, ¿no? Y básicamente son expresiones que afectan la independencia judicial, es decir, es una intromisión directa de autoridades externas al Poder Judicial intentando presionar para la resolución de determinados casos que pueden ser que necesiten una decisión adecuada o inmediata u oportuna. Sin embargo, para eso existen los canales oficiales. Es decir, en el caso de lo que usted manifestaba, si alguna autoridad
tiene alguna objeción respecto de la actuación de los jueces, pues tiene las vías adecuadas para presentar quejas o denuncias, o inclusive denuncias penales cuando advirtiera que hay la comisión de un delito o alguna falta que tenga que ser sancionada en prejuicio de los jueces. Pero estas expresiones lo que hacen es debilitar el sistema de justicia y afectar la independencia judicial. Existen los medios jurídicos para que las autoridades hagan valer este tipo de intereses que pueden ser de todas maneras, digamos, justos o adecuados. Yo quisiera decir allí inclusive que desde la asociación se ha manifestado que no existe una defensa de cuerpo, de espíritu de cuerpo, digamos, a ultranza, es decir, puede ser que haya jueces que hayan cometido alguna falta o que hayan incurrido en algún error dentro del proceso, pero para eso existen los recursos y acciones dentro del proceso para poder hacer esas reclamaciones y esas justas expectativas de las autoridades públicas del Estado. Y por otro lado, también existen mecanismos para poder eh, establecer procesos disciplinarios contra los jueces. Debe Pero estas haber expresiones lo que... debe haber una Sí, evaluación más sistemática para jueces, fiscales y todos los de la función. sí, y, no, y también al mismo tiempo, pues el Consejo de la Judicatura está realizando permanentemente evaluación de los jueces para justamente evitar, digamos, que estos errores que pueden existir o estas actuaciones inadecuadas dentro del proceso que pueden existir sean analizadas, investigadas y, por supuesto, sancionadas. Yo aquí quiero ser enfático, como asociación de magistrados y jueces, no estamos defendiendo, digamos, como espíritu de cuerpo de manera ciega, sino que se tiene que garantizar el debido proceso de los jueces también en el marco de estos procedimientos para poder de alguna manera pues garantizar una justicia oportuna y de calidad para los ciudadanos. Doctor Ávila, otra de las situaciones que se presentan, y no sé si es común en el accionar de la justicia ecuatoriana, pero llamó mucho la atención días atrás que se conoció sobre la quema de pruebas que existía en el caso de alias Fito, lo que permanentemente hemos escuchado, ¿no? En las causas judiciales, es de que se archiva la causa y bueno, ya, ahí queda, ¿no? Ya sobreseído quizá las personas, pero el tema de quemar pruebas como que no es muy común, o es una práctica que sí se realiza en la justicia ecuatoriana que ha llamado muchísimo la atención. Sí, bueno, quiero decir que hay dos elementos públicos, ¿no? Que nosotros como asociación sí podemos mencionar. Y digo esto porque en algunos otros medios de comunicación me han preguntado sobre aspectos específicos de este caso de la jueza de Manabí. Y al respecto nosotros no hemos querido pronunciarnos porque creemos que hay los canales jurídicos para esto, ¿no? Tanto disciplinarios como dentro del proceso. Pero de lo que es público, creía que hay dos elementos que hay que tener en cuenta para analizar esto. Primero, que el Código Orgánico Integral Penal sí establece el procedimiento para que se puedan destruir estas pruebas, y esto por una razón, porque tampoco se pueden mantener estos elementos probatorios todo el tiempo, ¿no? Pensemos que inclusive por efecto de logístico tampoco se puede mantener por siempre todos los elementos probatorios, es decir, algún rato habría que destruirlos, es decir, hay una competencia particular para eso, pero Mm. también hay requisitos dentro del procedimiento para que los jueces puedan decidir. Por ejemplo, que se hayan agotado todas las experticias probatorias dentro del proceso particular que se trate, ¿ya? Y una vez que eso se haya realizado, y eso es eh, competencia y responsabilidad de la Fiscalía y la Policía Nacional, y si se justifica ante el juez estos elementos, estos requisitos de la ley, entonces se procedería a la destrucción de estos bienes probatorios, porque ya no tendría utilidad tenerlos. ¿Ya? Es decir, hay una competencia legal y los jueces fallan de acuerdo a lo que dentro del proceso tanto fiscalía como policía logran demostrar. ¿Ya? Entiendo yo que dentro de este proceso se cumplieron estos requerimientos y la jueza lo que hizo fue actuar en el marco de estas competencias legales. El segundo elemento público, eso sí también es importante porque creo que ha habido una confusión de algunos medios de comunicación, es que esta destrucción de estos bienes no se dio en la investigación que recién se ha iniciado para efectos de el posible delito de lavado de activos de algunas personas relacionadas con grupos de crimen organizado. ¿Ya? Esto que se habla de la destrucción de bienes se dio en un proceso anterior, que era entiendo yo,
sobre enriquecimiento ilícito, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso, cuando todavía no existía el proceso de lavado de activos, se realizó este proceso, es decir, para que se pueda analizar un poco la responsabilidad posible de la jueza, es decir, no había todavía el procedimiento que ahora ha generado polémica, ¿ya? Y básicamente pues se actuó en el marco de ese procedimiento que inicialmente tenía que ver con otra investigación y no necesariamente con la que está ahora. Entonces ahí habría que pedirle información a la Fiscalía y a la Policía Nacional para que en el marco de sus competencias respondan por qué eventualmente pues, se inició y cómo se inició este proceso posterior al proceso inicial de enriquecimiento ilícito, ¿no? Entonces, para poder valorar de mejor manera la actuación de la jueza en este proceso. Claro. Doctor Ávila, ¿cuáles serían las recomendaciones para tener una justicia mucho más efectiva? Si bien es cierto, no se podrá quizá tener un 100% de efectividad o de percepción de la ciudadanía de una justicia adecuada en el país, pero ¿cómo mejorar estos procesos o cómo mejorar la selección de jueces y que ellos puedan determinar eficientemente la justicia en bien de la mayoría de ecuatorianos que a diario lo que están exigiendo, lo que están pidiendo es mayor justicia en el país? Sí, es un tema eminentemente técnico por una parte, pero también político por la otra. Desde lo político creería yo que hay que garantizar estabilidad dentro de las instituciones que administran la justicia en el país. No olvidemos que los últimos 10 años ha habido, digamos, muchas dificultades para poder nombrar a las autoridades del Consejo de la Judicatura. Hemos llegado a tener en los últimos 5 años al menos 5 presidentes del Consejo de la Judicatura y varios escándalos respecto de la conformación definitiva del Consejo, ¿no? Con consejeros que fueron enjuiciados, otros que fueron destituidos, otros, bueno, ustedes ya conocen lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Creo que ahí hay una responsabilidad de la clase política de dar estabilidad justamente a estas instituciones. Y lo mismo ha ocurrido con la Fiscalía General del Estado y lo mismo con otras instituciones relacionadas, digamos, con el quehacer de la justicia. Pero desde el punto de vista técnico, creería yo que hay que mejorar los sistemas de evaluación del personal, que va de la mano, por supuesto, de la estabilidad de las instituciones, para que se pueda garantizar que los jueces pues, tengan un proceso de depuración, de formación continua, para que puedan actuar en el marco de sus competencias con mayor eficiencia. Y también pues fortalecer de alguna manera las herramientas que le permitan a los jueces y a todos los operadores de la justicia poder, digamos, actuar de manera oportuna frente a los problemas inclusive de seguridad que tiene el país. Una de las cosas que escuchaba que el presidente del Consejo de la Judicatura anunciaba el día de ayer es de que se va a formar unas mesas interinstitucionales para poder coordinar el trabajo entre las instituciones del Poder Judicial, que es un mecanismo que ya existió, que en su momento se llamaron las mesas de justicia, Ujú. hace como un poquito más de 8 años atrás. Y era un mecanismo bastante efectivo justamente para poder establecer protocolos y mecanismos de actuación coordinada entre las instituciones del Poder Judicial, justamente para evitar estas desconexiones o malos entendidos que pudieran afectar, en definitiva, pues al servicio de justicia, que no llega de manera oportuna y con una calidad adecuada a los ciudadanos. Creería yo que sería eso un poco alguna de las cosas que se podrían pensar para mejorar el Poder Judicial en el futuro. Doctor Ávila, hay algunas reformas, algunos cambios. Ahora podrá sancionarse a las personas que se identifiquen con grupos delictivos o grupos terroristas aquí en el Ecuador, ¿no? Pero quizá desde el ámbito en el que ustedes han analizado, quizá proponer el tema de mayores sanciones en cuanto a la reforma quizá del Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a las penas, quizá el incremento de penas podrá reducir la violencia que actualmente está viviendo en el país. Algún momento algunos sectores, algunas personas hablaban, ¿no?, de cadena perpetua, de pena de muerte y demás. ¿Podrá ser este incremento de penas la solución para lo que vive actualmente el Ecuador? Sí, bueno, a este respecto, y que también pues en estos días me han preguntado justamente algo parecido a lo que usted plantea, estimado Lenin, quisiera hablar a título personal, y digo esto porque un poco mi vocería, que ha sido consensuada dentro de la asociación,
se refería a los temas que fueron inicio de esta entrevista, ¿no? Pero a este respecto quisiera hablar a título personal, tal vez como académico o como jurista, digamos, dentro del contexto de las reformas que se plantean. Yo siempre he considerado de que el aumento de penas no necesariamente garantiza, digamos, que se mejore el sistema de justicia o se genere mayor seguridad para los ciudadanos, ¿no? Y eso ya está demostrado, ¿no? Ha habido un sinnúmero de delitos que a través de la historia se han ido aumentando en su rigor y sin embargo, pues no necesariamente eso ha solucionado el problema, porque a eso le denominan doctrinalmente populismo penal, es decir, pensar que de alguna manera estas medidas digamos, en sí mismo generan seguridad o generan, digamos, una especie de combate contra la impunidad. Yo creería que esto igual, en estos proyectos que ya son ley ahora, que son la llamada ley de solidaridad y la ley de inteligencia, Ujú. ya donde se aumentan algunas penas, donde se incluyen otros tipos penales, no necesariamente eso va a ayudar, digamos, de manera efectiva a que se solucione el grave problema de seguridad que vive el país. Y mucho menos esta denominación de llamarles a estos grupos terroristas, ¿no? Es decir, esto solamente lo que hace es, de alguna manera, en el espacio público, dar una sensación de que se está haciendo algo cuando en realidad no se hace nada. Es decir, llamarles terroristas o ponerles alguna etiqueta a estos grupos no necesariamente soluciona el problema de fondo. Lo que tiene que hacerse es construir una política de seguridad del Estado que no existe el día de hoy, articular actuaciones dentro de los organismos que tienen que ver con la seguridad y que antes existía. Yo quiero recordar que hace unos años existía un consejo de seguridad que de manera permanente daba respuesta a todos estos problemas, ¿no? Inclusive permitía medir algunas coyunturas y actuar de manera inmediata frente a los problemas de la criminalidad. Eso el día de hoy no existe y básicamente pues es parte del problema. Existía una alta inversión pública en seguridad que el día de hoy tampoco existe. Había una alta inversión en tecnología, en inteligencia del Estado, y el día de hoy tampoco existe, ¿no? Se acaba de poner en vigencia el día de ayer, entiendo yo, bueno, no estoy seguro si ingresó ya, si ya se publicó en el registro oficial, pero se aprobó en todo caso la llamada ley de inteligencia del Ujú. Estado, ¿no? Y ahí básicamente lo que se dispone es la posibilidad de que haya escuchas, que haya intervención de teléfonos, de redes sociales, de mecanismos de comunicación de los ciudadanos y el acceso a información personal y bases de datos de las personas sin su consentimiento y sin autorización judicial. Claro. Entonces, eso a mí me parece extremadamente peligroso, pero lo de fondo es que no tenemos nosotros una política ni una institución de inteligencia que permita de alguna manera actuar frente a los problemas de la criminalidad. Entonces digo, por ahí está un poco la solución y no necesariamente en la retórica de las nuevas leyes aumentando penas. Doctor Ávila, la última polémica, el tema de el regreso de la tabla de consumo de drogas. Bueno, que en su momento se criticó, se fustigó al inicio del gobierno de Daniel Noboa en cadena televisiva, rompió la tabla de drogas, pero ahora se habla de que ha regresado y con un nuevo nombre, ¿no? El tema de parámetros para consumo personal, que esto sería importante porque con ello pueden tener elementos probatorios o para que jueces y fiscales diferencien entre consumidores y microtraficantes. Ujú. Sí, no, bueno, y vuelvo a hablar aquí a título personal, digo, no, esto tampoco tiene que ver con la asociación. Hago esta aclaración, porque como es una asociación de jueces, obviamente no pueden manifestarse respecto a estos temas porque podría afectar su imparcialidad en los procesos, ¿no? Entonces vuelvo a hablar a título personal. Yo creo que aquí los políticos, lastimosamente en nuestro país, no son, digamos, lo suficientemente sensatos para hablar con claridad sobre estos temas. Y además hablar con, no solamente técnicamente, sino para qué sirven estos mecanismos, ¿no? Yo quisiera decir que estas llamadas tablas, porque son dos tablas en realidad, ¿no? Una que diferencia al consumidor de la persona que comete delitos de tráfico, ¿ya? Y otra tabla que es la que permite dosificar la pena, ¿no? Recordemos que hasta antes de estas dos tablas, primero se criminalizaba a las personas consumidoras, ¿ya? Confundiéndoles como traficantes, ¿no? Microtraficantes, correcto. Como microtraficantes o traficantes, digamos, de pequeñas cantidades.
Entonces, y en el otro caso sucedía que, por ejemplo, una persona que se le encontraba 1 gramo de marihuana, se le condenaba a 6 años, ya, como máxima pena, Ujú. pero a otra persona que tenía 50 toneladas le daban la misma pena, ¿no? Entonces, esa tabla era para poder establecer una proporcionalidad en la aplicación de las penas en los temas de drogas. Pero lo más importante, ¿verdad? Es que estas dos tablas, estas dos políticas, digamos, del Estado, que se implementaron en el 2015, son parte de una obligación del Estado, o sea, no fue una ideación, un capricho de los políticos o técnicos de aquella época, sino que era parte de recomendaciones que organismos internacionales, en el marco de tratados internacionales que fueron ratificados por el Estado ecuatoriano, se hicieron en Ecuador como parte de esas obligaciones. Es decir, no se le ocurrió a la gente básicamente para digamos, favorecer a los delincuentes, como se ha dicho. Entonces, lastimosamente los políticos al tratar estos temas, no solo que utilizan estos temas para ganar votos de manera irresponsable, sino que lastimosamente desbaratan una política del Estado que lo que busca es darle racionalidad, ¿no? Yo quisiera, me imagino que los que nos escuchan, en su mayoría son padres de familia, ¿no? Ninguna persona está exenta de que un hijo consuma marihuana o cocaína o cualquier tipo de drogas. Afortunadamente Ecuador no es un alto, no tiene un grave problema de consumo de drogas en nuestros jóvenes, a pesar de lo que se ha dicho también. Ecuador todavía no tiene elevados problemas en ese sentido, pero Ujú. imaginémonos que el día de mañana consuma marihuana y la encuentren con 2 gramos de marihuana. Claro. Entonces nosotros no querríamos que ese hijo fuera mandado a una cárcel, sino por supuesto que se trate su enfermedad, ya, su dependencia del consumo de drogas, ¿no? Ujú. E igual, si una persona, por ejemplo, en el contexto del consumo, le encuentran 4 gramos de marihuana y a otra persona le encuentran 50 toneladas, sin que se Claro. demuestre que eso era para un uso comercial por parte de determinados grupos o personas, entonces básicamente lo que estamos haciendo es criminalizando, siendo Ujú. desproporcionados con las penas dentro del proceso. Entonces, para eso sirven estas tablas famosas y que ahora pues las han resucitado con otro nombre, porque básicamente Claro. son herramientas que facilitan también la actuación de la policía y la fiscalía, no solamente digamos, de los jueces, sino que se tiene que hacer el uso de estas tablas que son referenciales, con responsabilidad y siempre con una cosa que dicen los instrumentos internacionales, Claro. que es obligación del sistema de justicia, particularmente policía y fiscalía, demostrar que la droga encontrada en manos de los ciudadanos tenía un uso comercial, es decir, era para la venta, ¿ya? Correcto. Era para de alguna forma lucrar. Pero aquello que es para el consumo obviamente no se puede criminalizar porque la propia Constitución así lo Ujú. prohíbe. Y bueno, y una situación que se terminó politizando, ¿no? Doctor Ávila, Sí. queremos agradecerle una excelente mañana para usted, muy claro en cuanto a las respuestas y la ciudadanía ha podido escuchar también muy bien sus criterios. Un buen día para usted, muchas gracias. Muchísimas gracias, Maulén, y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Era el doctor Luis Ávila Linzán, vocero de la Asociación de Jueces del Ecuador. 7 de la mañana con 5 minutos. Vamos a una pequeña pausa para la publicidad. Al volver,